Bueno, y ahora sí, llegó el momento del debate político. Tan esperado de todos los domingos. Sí, señor. Vamos a empezar a saludar. Marcelito Pérez empieza a saludar por mi derecha, si te parece. Vamos con Marcelo Schmeling, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien. ¿Bien? ¿Ustedes? La verdad que muy bien. Bueno, feliz año, ¿eh? Felicidades, sí. No nos veíamos desde el año pasado. Desde el año pasado. Juan Manuel Valdés. Claro. Juan Manuel Valdés a su lado. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Nicolás, mucho gusto, gracias por la invitación. Por favor. Aquí a mi izquierda lo tengo, porque no sé... Como corresponde. Juan Estamos Carlos. cómodos en ese lugar. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, gracias por la invitación. ¿Todo bien? Y Pablo Anino, economista, ¿cómo te va? Muchas gracias, me va bien, y igual que Juan Carlos, estoy muy cómodo de este lado. De la izquierda. mesa. Muy bien. Se sentaron bien como corresponden esta vez. No Bueno, sé si acá de la derecha se siente como que no lo creo. Somos peronistas. Está bien. Ya lo decía el general. claro, tal cual. No, pero acá estamos cómodos porque contenemos en todo caso a todos los compañeros de la mesa. Digamos, el peronismo es muy amplio y estamos trabajando mucho por la unidad de la oposición para el año que viene, con lo cual estamos muy bien en cualquier punta. El peronismo no es ni de izquierda ni de derecha. El corte es de arriba, los de abajo contra los de arriba, en todo caso. Y de abajo es amplio. Está muy bien. No, yo coincido más que nada en este momento político, pues después si no podríamos hacer disquisiciones históricas, ideológicas, pero... Que a nadie le importa, Juan Carlos. que a poco le importa. Bueno, mi disciplina es la historia, yo soy profesor de historia, así que a la historia me le dediqué un cacho grande de mi vida, pero creo que hoy por hoy, para las grandes mayorías nacionales, por supuesto está el peronismo, que es la fuerza principal, pero yo soy secretario del Partido Solidario y muchas otras fuerzas progresistas, transformadoras, diversos afluentes, tenemos que concurrir a un gran frente político, cultural, social, que pueda atraer a grandes mayorías nacionales y en el 2019 democráticamente reencauzar este país hacia un gobierno que distribuya riqueza, que nos coloque en el mundo nuevamente con América Latina y no tras Estados Unidos y Bolsonaro y toda esa política, sino recuperar la soberanía nacional. Y para eso efectivamente hace falta un gran frente, una gran amplitud. Por lo tanto, coincido con los compañeros. Sí. ¿Y vos, Pablo? No, bueno, la historia sí importa porque el peronismo tiene distintas facetas. El peronismo puede ser la AAA de López Rega, puede ser Perón, puede ser Menem en los 90, puede ser Duhalde devaluando y destruyendo el salario, o puede ser el gobierno kirchnerista. Entonces, ver esa historia importa para ver lo que quieren rejuntar ahora. Entonces, desde el Frente de Izquierda, lo que estamos planteando hacia el año que viene... Hacia este, perdón, yo claro, no... viste, porque hay que acostumbrarse. Nos saludamos, pero todavía Sí, no sí. logro aceptar que pasamos de año. Es que la vía electoral es la que va a resolver los grandes problemas de la población, de los trabajadores, cuando hay un hundimiento no solo de la economía, sino del salario, están los tarifazos. Entonces nuestro planteo es que sí es necesaria una unidad, es necesaria una unidad en las calles para derrotar al gobierno ahora, porque si ya tenemos hoy que el salario está 20 puntos por detrás de la inflación de 2018, ¿cuánto va a llegar? En junio, en julio, en agosto. Lo bueno de todo esto es que comenzamos el año con muy buenas noticias y al menos sobre todo para la seguridad, porque vamos a estar todos los argentinos muchísimo más seguros después de que ya el Ministerio de Seguridad compró un montón de armas Taser y entonces vamos a estar muy seguros con ello. Sí, ¿Qué a opinan ver, ustedes? 30 segundos con respecto a lo que decía el compañero del Frente de Izquierda. Sí, hay que... Para hablarle a la gente del peronismo tendríamos muchísimo tiempo, necesitaríamos muchísimo tiempo y no es fácil, ¿sí? No es fácil para nosotros que estamos trabajando por la unidad de la oposición escuchar semejante barbaridad como la que dijo y quedarnos callados. Nosotros estamos trabajando seriamente, lo hemos dicho en las elecciones anteriores, estaba la diputada Bregman, me acuerdo, antes de la segunda vuelta, lo discutimos profundamente qué significaba un gobierno de Macri, qué significaba un gobierno del peronismo, con las contradicciones que para ellos pudiera tener nuestros dirigentes. Pero venir alegremente y decir las barbaridades que se dicen, nosotros no podemos tolerarlo. Digo, el peronismo es una ideología, el peronismo pero no fue tiene, la triple tiene una peronismo. mirada, el peronismo tiene una mirada sobre la sociedad, el peronismo tiene una mirada sobre la industria, el peronismo tiene una mirada sobre los desposeídos, sobre los más excluidos, tiene una mirada sobre la región, tiene una mirada sobre el mundo. Esto, que es una historia que tiene 70 años, que no es un gobierno que tiene 70 años, que tiene una historia que
En el año 55, con un golpe de Estado, bombardeada la Plaza de Mayo, fue desalojado del poder el general Perón. Estuvimos 18 años esperando, hubo una resistencia política. En el medio, ¿sí?, de esa proscripción se eligieron 2 presidentes con el peronismo marginado, 2 presidentes en este país, ¿sí?, y no escuchamos precisamente estas palabras de algunos referentes políticos. Después de eso, ¿sí?, nosotros podemos decir también que fuimos quienes más consecuentemente peleamos contra la dictadura militar en el año 76. Ahí están las muestras y jamás lo decimos, salvo cuando nos intentan agredir de esta manera. Me parece que venimos a discutir, discutamos política, sin calificativos, porque nosotros podríamos calificar, yo particularmente, con tantos años de militancia, sí, que todos los sectores de izquierda han pregonado, por lo menos desde que yo nací, cosas que nunca sucedieron en la Argentina, que nunca se dieron, de ninguna manera. Y hemos visto titulares en sus prensas partidarias y hemos visto manifestaciones que han ido a distintos lugares a decir cosas incomprensibles para la sociedad y nosotros siempre lo respetamos. Siempre respetamos cómo ellos han construido sus partidos políticos, de qué manera han mantenido sus posicionamientos políticos. Hemos tenido diferencias, claramente, pero con respeto. Con respeto. Es imposible sentarse a dialogar sobre la Argentina en base a los que nos oponemos a las políticas de Mauricio Macri, ¿sí?, e intentamos decirle a la sociedad mentiras. El peronismo, insisto, es una ideología. Si aquellos que se dicen peronistas van en contra de esa ideología, nosotros no los reconocemos como peronistas. Entonces, quería dejar eso claro antes de empezar a hablar de las armas, que es muy importante. Juan Manuel, Bueno, ¿qué opinas de las armas, de las la armas, compra? creo que ¿Nos vamos a sentir más Patricia Bullrich es una especialista en hacer eso que los romanos decían, que cuando no hay pan, que haya circo, y permanentemente instala este tipo de discusiones que sabemos que no hacen al meollo de la cuestión de la seguridad en la Argentina. Cuando uno va por las calles, lo que ve es falta de presencia policial, lo que ve es falta de un Estado presente, y quiere reemplazar esa ineficiencia que se ha visto desde los casos de inseguridad que todo el tiempo vemos en distintos espacios de la vida pública, como hasta en el Superclásico, donde ni siquiera ella pudo ponerse de acuerdo con la ciudad para organizar un partido de fútbol. Entonces, cubre esa ineficiencia, cubre esa inoperancia con falsas discusiones como el tema de las TASER, que están condenadas en términos internacionales por todos los organismos de los cuales la Argentina es parte, o ahora con la cuestión de la baja de la imputabilidad, en el cual, si uno ve cualquier estadística, la incidencia de los menores sobre el delito es de menor del 1%. O sea, menos del 1% de todos los delitos que se generan en Argentina tienen relacionados menores de 18 años. Y quieren plantearnos que ese debate, que tiene mucho impacto mediático, no hay que desdeñarlo, no hay que reducirlo, y que la sociedad tiene una demanda legítima, absolutamente necesaria, de más seguridad, no se puede reemplazar con bombas de humo, con títulos de diario que sabemos, bueno, como plantean el narcotráfico, ellos plantean que están ocupándose el narcotráfico y hasta su propia aliada Elisa Carrió dice que la gendarmería le descubre un cargamento de marihuana para no cazar a los verdaderos narcotraficantes. Claro. Bueno, ¿Usted cree que ponen el foco, por ejemplo, como ahora es las TASER, en su momento fue más mano dura en la manifestación en las calles, o el tema de seguridad interior? Digo, ¿van a hacer foco desde el oficialismo en lo que es la seguridad, por ejemplo, para no hacer foco en la economía? Porque allí obviamente no pueden hablar porque no hay un punto bueno, por lo menos. Sí. Yo creo que básicamente esa es quizá la explicación de fondo de esta actitud con las TASER y fundamentalmente con toda la gran campaña anticorrupción en la que es partícipe y protagonista también una parte importante del Poder Judicial y de los medios de comunicación. El fracaso en la economía, ya luego de 3 años ingresamos al 4º, es tan notable, es notable en la vida de la sociedad, ya no solo en las grandes definiciones macroeconómicas. La inflación de los 3 años superó totalmente lo previsto, el endeudamiento externo del país ya es estructural y nos va a dejar una pesada herencia por generaciones, en fin, el atraso del salario, el atraso en las jubilaciones, todo eso cada vez se siente más en la vida cotidiana de la sociedad, de los ciudadanos, de las ciudadanas. Por lo tanto, en un año electoral, está claro que con la economía, que es lo central en la vida de la gente, no pueden
prácticamente no pueden, no tienen lo que prometer, no tienen lo que balancear, no tienen lo que decirle. Por lo tanto, se van a inclinar cada vez más en este tema de las fotocopias, de la corrupción, tratando de deteriorar a Cristina fundamentalmente, inclusive llegar a proscribirla, hacer la gran Lula, porque, en fin, tienen que sostenerse en el poder sea como sea. Por eso, también creo, y me voy a permitir polemizar acá con el compañero, que el tema de la unidad para enfrentar electoralmente, democráticamente, estas políticas sociales y económicas del macrismo, es el tema de los temas. Y por lo tanto, hay que tener una visión de gran frente que junte a la sociedad alrededor de un programa, para lo cual es imposible tener una agresión al peronismo como hace el compañero. Yo, que no provengo del peronismo, sin embargo creo que pareciera de toda lógica que es la fuerza social y política más importante del país y con un elemento popular trascendente. Por lo tanto, pensar en que hay que derrotar a la derecha conservadora de Macri, que es el problema político central, derrotar a Macri y a la derecha conservadora no se puede hacer, y mucho más diciendo que sos de izquierda, porque la izquierda, para ser de izquierda, tiene que tener un proyecto contra la derecha y para acumular fuerzas para derrotarla y abrir casi un gobierno democrático y popular. No se puede tener una visión sectaria en la que me uno conmigo mismo. Ustedes se unen consigo mismo. Acá el problema es armar una gran unidad y para eso no se puede descalificar a la gran mayoría de la sociedad. ¿Pablo? No, en relación a las TASER y la política de seguridad, yo creo que efectivamente estamos asistiendo a una situación económica ficticia. Hay una estabilidad del dólar totalmente atada con alambre gracias a los dólares del Fondo Monetario Internacional, que no son infinitos y, como decía Juan Carlos, va a dejar una herencia para el próximo gobierno muy, muy grande. Bueno, esa estabilidad cambiaria se sostiene con unas tasas de interés elevadísimas que están hundiendo la economía. La industria cayó 13% en noviembre, salieron los datos del INDEC, cayó la construcción más de 15% interanual también en noviembre. Entonces estamos yendo a un hundimiento de la economía, del salario, y el gobierno lo único que quiere es que el dólar quede estable, se siga hundiendo la economía y llegar a las elecciones hablando de seguridad, es decir, emular a Bolsonaro. Pero es hablar de seguridad de esto, o sea, comprar armas Taser o bajar la edad de imputabilidad. Es por el miedo. No, yo creo que no resuelve el problema. Hay muchos, primero que es un arma que en muchas circunstancias puede ser letal. Hay muchos estados de los Estados Unidos, en España, en otros países, que está prohibido. Incluso si se le aplica a una persona con una enfermedad cardíaca, lo dice el propio fabricante de Taser, le puede provocar la muerte. Pero sí, yo lo que creo que está invertido. Los datos de desocupación dicen que el 20% aproximadamente de los jóvenes están desocupados. Los ni alcanzan, los que ni trabajan ni estudian, al 50%, y eso lo genera la propia política del gobierno, y entonces después sobre esa política que genera la pobreza, la desocupación, van y atacan, es una forma de regimentar la crisis social mediante la mano dura, pero no creo que lo... Yo creo que intentan, mira, a mí me parece que intentan lograr algo que están logrando de alguna manera. Hace una semana que nosotros estamos discutiendo sobre esto. La verdad que no soy un especialista en armas, no soy un especialista en economía, pero analizo un poco la política. Digo, que nosotros estemos, la letalidad que tienen las armas que utilizan la fuerza de seguridad, digamos, todos la conocemos. Digo, cuando vimos el caso que defendía la ministra, que lo único que defiende es que la gente porte armas, que los oficiales que matan a delincuentes indefensos sean condecorados, que pretende decir, como dijo hace unas horas, que si volviese Cristina Fernández la inseguridad crecería. Digo, lo que intenta Patricia con su discurso es de alguna manera asirse de algo que permita a este gobierno salir del pozo en el que están.
Nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para dar los debates que tenemos que dar con respecto a armas que se utilizan para la represión o a actitudes Pero represivas no que tiene... Marcelo, No. directamente fueron y la compraron. Pero está bien, pero tampoco ni siquiera, mira, te voy a decir algo. Para mí ni siquiera es una gran compra y ni siquiera esto es el vértice de la política de seguridad que pueda tener ningún gobierno. Ni siquiera nosotros podemos ponernos en el centro de la represión que podemos esperar de este gobierno y que sufrimos todos los días. Yo considero que ellos están tratando de encontrar algún escenario que les permita por lo menos sostenerse dentro del ring. Imagínate que hoy se está discutiendo en la provincia de Buenos Aires, una cosa que los bonaerenses están desesperados porque se discuta, que es el desdoblamiento de las elecciones, ¿no? Digamos, hace 15 días que están dando vuelta, los principales diarios oficialistas los ponen, ¿no? Se va a desdoblar, va a haber una boleta única, ¿cuánto se va a gastar? Hay una bicameral, que no es vinculante, pero hacemos reuniones en Mar del Plata. Está trascendiendo en la vida política de la provincia de Buenos Aires, sí, que están charlando con distintos diputados. Son 9 las provincias ya que se sumaron al desdoblamiento. Pero está bien, pero por distinto motivo. Sí, o sea, claro. vos ves, digamos, hay una cantidad de provincias que no son oficialistas, ¿sí? Y hay algunas que intentan rescatar un escenario posible para que Macri no pierda por paliza las elecciones en el mes de octubre. Esto que está haciendo María Eugenia Vidal tiene dos lecturas. En primer lugar, se está separando de Macri. Se separa de Macri porque Macri le está promoviendo desde ahora un lastre terrible para que ella pudiese presentarse. Otra lectura, también porque hay varias este fin de semana, es que está intentando ver que si logra hacer esta reforma en la provincia y hace estas elecciones y gana las elecciones, hasta le podría disputar a Macri ese lugar. Ahora bien, toda esta discusión que nada tiene que ver con acá hay un economista, yo no lo soy, insisto, pero con lo que pasa todos los días en la casa de los argentinos. Sí, cuando van a comprar algo, cuando intentan de alguna manera, un día como hoy, mayoritariamente la gente nuestra que es creyente y que tiene culturizado el tema de los reyes y que no ha podido en ningún lugar, ¿sí?, mantener esa tradición, o por lo menos son los pocos los lugares. Todo esto que pasa lo tienen que tapar con algo. Ahora que tocaste los reyes, las ventas de los reyes cayeron un 13,5%, ¿verdad? Con respecto al año pasado, sí. El año pasado. Todas las ventas de fin de año también, y el consumo de manera más general se está derrumbando porque es la contraparte de la caída salarial. Y yo quería volver, porque él decía que el peronismo tiene un punto de vista internacional o mira lo que pasa en el mundo, y eso es así. Y lo que pasa en el mundo hoy es que se está hablando de que hay una desaceleración de la economía en China, en Estados Unidos, y lo que se discute en Estados Unidos, en los diarios económicos mundiales, es la próxima recesión mundial, que puede ser o no en 1 año, 2 años, 3 años. Entonces esto da un panorama donde Argentina está hundiéndose económicamente y no tiene la situación de 2002, 2003 con Eduardo Duhalde, que devaluó, destruyó el salario, pero después la economía creció. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay condiciones para hacer que el salario se recupere, que se recupere el empleo, que crezca la actividad económica. En este escenario que estoy diciendo de fuerte crisis económica mundial y una Argentina hundida, si hoy no se rompe con el Fondo Monetario Internacional, decir, muchachos, no le pagamos nada porque ustedes vinieron a financiar el saqueo del país con la reforma pensional. Claro, eso no sucede. Exactamente. Porque el problema es político. Igual, por ejemplo, hoy SICA, hablando en declaraciones, digo, para hablar un poco de la política económica del gobierno, que insiste que este es el camino, digo, soy repetitivo, pero porque el gobierno es repetitivo en esto cada vez que habla. Hoy SICA, por ejemplo, hablaba y confiaba en que este 2019 en la estabilidad del cambio del dólar, sin basarse en nada, sino porque simplemente ellos creen que va a estar estable el dólar y con una tasa de interés muy alta, que obviamente hace que la gente no invierta, sino que ponga la plata en otro sector y no en el trabajo. Y además confiaba en lo que el campo va a producir este año, que en 2018 no pudo por tema climático. Digo, el gobierno también no es débil en esto, en tomarse, por ejemplo, en que el dólar esté estable, aunque no sabemos si va a estar estable, porque el año pasado pensaba lo mismo y estalló todo en agosto, y en tomarse del campo, digo, obviamente no lo deseo, pero como el año pasado hubo problemas climáticos, este año también puede haber puede problemas, fallar, como decía Tuzán, no solo por los problemas climáticos, sino que
en el presupuesto 2019, que se votó con represión entre octubre y noviembre, el gobierno dice que le faltaban entre 20 y 30 mil millones de dólares antes del segundo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que agregó 10 mil millones de dólares para el año que viene. Es decir, que el propio presupuesto dice que no cubre lo que necesita para pagar la deuda. Y el documento del Fondo Monetario Internacional, cuando aprueba el segundo acuerdo con el gobierno de Macri a fines de septiembre, dice lo mismo. Dice de una forma media kafkiana, dice: hay una probabilidad no baja de que el gobierno entre en default, pero no en 2020 como se está discutiendo ahora, que entre en default este año. Entonces por eso nosotros decimos el default. La izquierda plantea: no paguemos la deuda, porque es una estafa histórica, desde la Baring Brothers hasta que en la dictadura se constituyó la deuda con la nacionalización de la deuda privada de la familia Macri y otros grandes grupos económicos argentinos. Decimos: no paguemos la deuda porque es una estafa y liberaría recursos para la educación, el problema para es político, la salud. ¿sabes? Claro. Sí, porque político, el hecho de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un hecho gravísimo, que ya dijimos, lo decimos todos, por lo menos en esta mesa, que condiciona la vida de la ciudadanía y la soberanía del país por décadas y décadas. El problema es cómo se resuelve eso, y se resuelve con un cambio de gobierno. Por eso la cuestión es política, es cómo cambiamos este gobierno por otro que tenga una actitud que va a ser de consumo con los grandes intereses de la nación como tal y de la ciudadanía como tal. Ese es el problema. Mientras tanto, tenemos el 2019, por eso yo creo que está muy bien esto de los ruidazos, de los cacerolazos, o sea, pensar que el 2019 la ciudadanía tenga un gran protagonismo social, un gran protagonismo político, y sobre esa base también se va a ir amalgamando ese frente opositor para que sea una opción político-electoral que cambie el rumbo del país. No es una cuestión menor lo social de lo electoral político, muy por el contrario, creo que se tiene que imbricar la lucha social con la alternativa electoral. Yo creo que estamos ante el último año de Mauricio Macri en el poder, que frente a esto van a apelar a la represión, que frente a esto van a apelar a los últimos recursos, a los más bajos recursos, que uno de los grandes problemas que tenemos, que ellos creen que vale todo y nosotros que tenemos otros valores no creemos que vale todo. Entonces ahí muchas veces caemos en estas contradicciones donde instalan debates como la baja imputabilidad, como las TASER, y uno cae en la tentación de dar discusiones en las cuales ellos usan el odio, usan el miedo, usan los peores fantasmas y los peores recursos, los recursos más bajos que pueda tener la política, que ellos dicen que es la nueva política, en realidad es lo más viejo de la peor política. Por eso creo que transmitirle a nuestra sociedad que tiene que tener esperanza, que tiene que salir a la calle, a expresarse, a construir ese futuro, porque este es el último año que Mauricio Macri va a estar apretando el gatillo de la economía, que es el peor gatillo que ha tenido Macri estos 3 años, y realmente con ese arma ha hecho mucho daño. Y para quitarle ese arma tenemos que ir todos juntos, unidos a las urnas, este año, ya me falta. Sí, ¿viste? Fue de Nos 31, pasa todo lo mismo. tengo como el efecto jet lag del 31, pero estoy convencido que en octubre va a ser la última elección donde Mauricio Macri se va a presentar y vamos a construir la alternativa popular, social y nacional que estamos todos necesitando en Argentina. Marcelo. Sí, a ver. Por lo que señalaba acá el compañero, yo tengo una visión distinta. No es que este gobierno está pensando en cómo va a ser o que cree que hay alguna manera de revertir esta situación que está... Esto lo prepararon. Este es un plan de gobierno. O sea, nosotros tenemos que tener en claro que se llegó acá porque esto se planificó. Nosotros en la segunda vuelta, yo lo reitero y lo reitero porque la gente no tiene que olvidarlo, por suerte no lo olvida, nosotros dijimos que iban a hacer esto. E hicieron exactamente esto. Nosotros planteamos una visión a la sociedad, ¿sí? Y ellos dijeron lo que iban a hacer. Después nos acostumbramos, ¿sí? Porque el gobierno legítimamente había ganado, pero el primer mes encarcelan a Milagro Sala. Inmediatamente después empiezan a hablar de un segundo semestre, primer año de gobierno, lluvia de inversiones. Si nosotros empezamos a ver cada una de las cosas que dijeron durante la campaña, en el debate electoral de segunda vuelta y lo que sucedió en estos 3 años, tenemos que llegar a la conclusión no solamente de que mintieron, no solamente de que estafaron a nuestra gente, sino que pretenden hacer lo mismo.
Tenemos una gobernadora que en este momento, insisto, plantea una reforma en la provincia de Buenos Aires como última posibilidad de despegarse de alguna manera de la catástrofe del gobierno de Mauricio Macri, siendo ella, ¿sí?, la principal ladera de Macri. No es que ella no tiene nada que ver con Macri. Vidal es Macri en la provincia. Ella lo dijo con todas las letras. Yo no quiero ser gobernadora de Cristina, yo quiero ser gobernadora de Mauricio. Ella es la que de alguna forma tiene que explicar cómo fueron los millones de aportantes truchos que está todavía en la justicia y quiere plantearle a la sociedad que de manera transparente nos va a llevar a otro recorrido electoral. Nosotros tenemos que saber estas cosas y pensar qué es lo que está sucediendo en este tiempo en la Argentina. Vos hablabas hace un rato de las consideraciones de Sergio Massa. Sergio Massa tiene una responsabilidad enorme en la provincia de Buenos Aires. Nosotros pretendemos que Sergio esté con nosotros y nos acompañe. Él está dando una cantidad de declaraciones. Ahora, nada sin Cristina. Nada sin Cristina. Ya estuvieron durante más de un año poniendo trabas a esto. El cariño popular, la aceptación de sus políticas de gobierno, lo que pretende la gente hacia futuro, hablan de Cristina Fernández de Kirchner. Nada sin Cristina. Los diputados de la provincia de Buenos Aires, de Massa, tienen una responsabilidad enorme para que esto que se está debatiendo no salga. Bien. Gracias, Marcelo. Gracias Juan Manuel. Gracias Juan Carlos. Gracias Pablo. Gracias a ustedes. Un placer. Bueno,